Bueno, yo soy Jorge Estepa, tenemos por aquí a mi compañera Carmen López y mi compañera Elena Bobis. Venimos desde Sevilla a intentar que conozcáis un poquito más y mejor la gastronomía andaluza, gastronomía que es potencia a nivel mundial. No tengo que decir que es muy conocida en todo el mundo. Y evidentemente en la Feria Internacional del Turismo hay que poner en valor uno de nuestros mayores potenciales. A nivel cultural, a nivel monumental, tenemos una Andalucía muy rica y a nivel gastronómico también. Lo he dicho ya en anteriores ocasiones, pero lo único que hacemos en el mundo desarrollado un mínimo de 3 veces al día es comer. Si comer no es algo troncal en nuestra cultura, que me vengan y me lo expliquen. Lo que no sé es por qué no es troncal en nuestra educación pública. Eso habría que estudiarlo. Pero sí, es un hilo conductor a todos los niveles. Comer es historia, comer es gusto, es pasión, es placer y en muchos casos también ha sido miseria. Y de la miseria, aunque no lo pensamos, también han salido recetas actuales y cocina de aprovechamiento actual que a día de hoy las usamos a nivel organoléctico y a nivel de tradición, pero tienen un porqué y tienen un pasado. En este caso, en esta última actividad de este día, aunque seguiremos mañana y pasado, a los que ya habéis estado en unas o en otras, sabéis que tenemos 3. Vosotros habéis hecho el pleno al 15 ya, ¿no? Os falta una. Bueno, vamos a hablar, como os digo, de cocina dulce tradicional. Y vamos a hablar mucho de la influencia o de la cocina andalusí, vamos a hablar de ese legado y de todo lo que ha perdurado y perdura. Vamos a hacer 3 recetas, como en el resto de actividades, que vais a probarlas todas. Algunas las traemos ya casi terminadas, otras las traemos a medio elaborar y otras las vamos a hacer al momento. La que vamos a hacer al momento en este caso es una receta muy tradicional que es una poleá, ¿vale? Como una bechamel o como unas gachas, pero en dulce, con matalaúva o anís en grano, muy característico de la cocina más de casa, y es un postre que se come caliente y que se hace al momento. En este caso vamos a hacerlo de principio a fin, al momento. Es como decía, como una bechamel en la que incorporamos una grasa. En el caso de la bechamel, esa grasa es la mantequilla, en este caso es el aceite de oliva. Ponemos una leche que está infusionada con cítricos y ponemos también esa matalaúva. Elena lo está haciendo y os va a explicar un poquito más extensamente y mejor que yo cuál es el proceso. ¿La he explicado perfectamente? Lo he explicado perfectamente, pero podemos explicarle, por ejemplo, por qué estamos utilizando en un postre aceite de oliva, Elena, y de dónde viene. Bueno, tradicionalmente los postres siempre en Andalucía se han hecho desde hace cientos de años con aceite de oliva. Lo que es muy característico también es por qué se utiliza la manteca de cerdo en vez del aceite de oliva. Que ya hemos hablado en los talleres, los compis que están por aquí ya nos han escuchado explicarlo. El hecho de incorporar, además también es como una... A ver, al andaluz llegó hasta Madrid, ¿no? Y empezaron a cambiar el uso, que me cuesta un poco de trabajo estar haciendo esto y explicándolo a la vez. Si quieres, explica qué es lo que estás haciendo ahora mismo, que es como una Bueno, es lo que tú has explicado ya. Se calienta el aceite, se le echa la matalaúva, para que se atempere un poco lo que es la semilla del anís en grano, que es la matalaúva, que en Andalucía se le llama así, para que suelte su aroma y su sabor, y luego le echamos la harina para que se cocine un poco, el almidón de la harina se coagule, que es lo que estamos queriendo aquí también, y ahora le incorporaremos la leche poco a poco y hacemos la cremita, como decía Estepa, que es parecida a una bechamel, pero con aceite de oliva, ¿no? Y luego ya a lo último le vamos a añadir el azúcar, al final, para que también termine de engordar un poquito y para que no se nos queme en este proceso. Lo que decía de la manteca de cerdo es que se empezó a utilizar la manteca de cerdo para demostrar que se era más cristiano que nadie cuando estaban perseguidos en Al-Ándalus
cuando llegaron los Reyes Católicos y había que convertirse sí o sí al cristianismo, ¿no? Entonces era una manera de demostrar y de justificar que si yo estoy comiendo manteca de cerdo en vez de aceite de oliva, que es lo que he hecho durante siglos, pues... estoy justificando. Estoy justificando y estoy cubriéndome un poco de la persecución que había, ¿no? Claro, porque lo que se le llama a día de hoy reconquista, pues reconquistar una tierra que lleva 800 años siendo ya otra cosa, a lo mejor es una evolución, llamémosle, pero evidentemente no se fue todo el mundo y después llegó gente nueva. La gente que tenía el Corán en su casa y llegó el tema inquisitivo, pues tenían que sobrevivir y una de las maneras que tenían de sobrevivir era decir, pues mira, soy tan cristiano que voy a empezar a usar manteca de cerdo para hacer la pastelería, que siempre he hecho con aceite de oliva, ¿vale? Lo hemos explicado antes con la pringá y demás. Y es algo, pues que eso, lo tenemos que tratar con naturalidad, pero no tenemos que pensar que lo anterior era un parche. Bueno, las cosas han pasado así y lo bueno es que tengamos conciencia de por qué tenemos el legado que tenemos. Decía Elena que es complicado estar haciendo esta polea a la vez que habla. Yo, desde luego, sería incapaz, así que yo tengo estoy aquí y no me estoy manchando las manos y por eso puedo tener esa verborrea. Bueno, esa influencia andalusí, esa época que no fue corta de 800 años, nos trajo muchas bondades, mucha sabiduría a esta nuestra tierra que seguimos perdurando. Esa herencia andalusí nos trajo esa influencia que venía pues del Mediterráneo, del norte de África, con esa cultura nos trajo la caña de azúcar, nos trajo la almendra, nos trajo la miel, el ajonjolí, la canela, el clavo, el azahar, productos que son archiconocidos ya en nuestra cultura, con los que hacemos los pestiños, con los que hacemos las torrijas, con los que hacemos la polea, con los que hacemos prácticamente el arroz con leche y todas las recetas que tenemos más tradicionales de pastelería, y llegó y perduró pues gracias a esta influencia andalusí, el uso del cítrico, la naranja, el limón, que se usa para infusionar pues prácticamente todas las recetas de pastelería más tradicional. En este caso, en contraposición a los otros talleres o show cooking que hacemos a lo largo del día, que ya vais conociendo que hacemos mucha fusión de cocina, de técnicas un poco más innovadoras y traemos y hacemos un tartar de tal y nos traemos una influencia peruana y nos vamos a Japón, nos vamos a la cocina cantonesa. En este caso no vamos a viajar mucho porque ha sido tanta la influencia que hemos tenido de fuera que nos vamos a quedar ahí y vamos a hacer 3 recetas eminentemente tradicionales. Sí es verdad que vamos a hacer algunas combinaciones, por lo que decimos de tratar diferentes productos y poder poner en valor diferentes cosas. Hemos puesto estos cuenquitos y lo que hemos puesto en el fondo es mermelada de naranja amarga. ¿Habéis probado alguna vez la naranja amarga? Pues su nombre es muy descriptivo. El nombre no da lugar a equívoco. Claro, el nombre, pero la apariencia no es así. Y Sevilla en particular y Andalucía en general está llenísima de naranjos. En mi casa, que vivo en un bajo en el barrio de la Macarena, que todo el mundo lo conoceréis porque lo habréis escuchado, que es el centro de Sevilla, yo abro la puerta de mi casa y tengo 3 grandes naranjos justo en mi puerta. Que además, en la época en la que están cargados de naranja, cada 2 por 3 se escucha pa, 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 porque se van cayendo las naranjas. Porque claro, la gente de mi barrio no las coge, porque eso es incomible, eso está fortísimo. No son naranjas de mesa, no son naranjas de zumo, son naranjas amargas. Pero eso los guiris no lo saben. Y dice, ostras, que tengo aquí la merienda y la puedo coger, qué raro que no coman esta gente naranja. Y te lo ves a veces que dices tú, ostras, yo no te voy a decir nada, yo voy a dejarlo. Pero los que sí lo sabían eran la realeza británica. La archiconocida Isabel II, no sé. La señora que bueno, Isabel II, sí. Su madre seguramente también... Sería la primera. La Yin Yaya ya comería de eso. Bueno, pero pues, bueno, ahora Carlos III, que esta señora ya... Ahora Carlos III, que tiene buen oído. Bueno, pues lo que iba a decir, porque lo enlazo con la realeza británica, es porque es conocido en Sevilla que el ayuntamiento siempre ha recogido las naranjas
de todos los años, y el mayor comprador es la Casa Británica, bueno, el mayor comprador, quizás estoy tirando de hipérbole como buen andaluz, pero siempre han comprado una gran partida de esas naranjas porque es muy típico allí y gusta mucho esa confitura. Bueno, los de la vieja fábrica, cualquier empresa de confituras a día de hoy, muchos de ellos tienen esta confitura de naranja amarga, que a mí particularmente me parece un poco complicada, pero combinada, o sea, complicada en una tostada con mantequilla y esto, tiene que gustarte mucho. Pero hoy, por ejemplo, vamos a combinarla con esta polea. Vamos a darle ese toque amarguito o agrio en contraposición a ese dulzor que nos da la polea. La polea está a punto de romper a hervir y a terminar de coger textura. Y vamos a culminarla con unas tortas de aceite. ¿Os sabéis lo que es una torta de aceite? ¿Por ahí? ¿De dónde sois? De León. De León. ¿Y sabéis lo que son las tortas de aceite? ¿Sí? En nuestra tierra. Bueno, sonará. A lo mejor suena... Ya es que es como hay gente, hay niños que no saben lo que es un yogur, pero saben lo que es un Danone. El que no sepa que una torta de aceite, ¿sabe lo que son las Inés Rosales? Sí, ¿no? Pues es la empresa archiconocida que vende a nivel internacional, pero la torta de aceite no la inventaron ellos y básicamente casi que es la misma combinación de ingredientes que está haciendo Elena. ¿Sabes? Es harina, mata la uva, es azúcar, es aceite y hacemos una masa y la estiramos y la horneamos y tenemos una torta de aceite. No hace falta mucho más, ¿vale? Ingredientes pues que tenían nuestros antepasados a la mano, baratos. El aceite de oliva ahora no es tan barato, pero antes lo tenían en todas las casas y con eso pues hacían cosas que empapen. Evidentemente es una receta con las naranjas que se te caen en tu casa, con la harina del cereal que recoges en la campiña, con los cítricos infusionados, la leche que tenían con el ganado y la torta de aceite. Así que tenemos una receta redonda en cuanto a lo que estamos queriendo hacer, que es poner en valor esta cocina. Bueno, nuestros antepasados, aunque en algún momento se montaron algunos pifostios buenos, como por ejemplo cuando llegaron los Reyes Católicos y dijeron ¡vámonos que nos vamos! Bueno, pero bueno, es historia, ¿no? Y hay que contarla, se ha liado parda, pero también hemos tenido la capacidad de guardar y perdurar esa cultura. Fíjate si eran listas las monjas de los conventos, por ejemplo, que tuvieron la capacidad de seguir haciendo dulces y postres con esos mismos ingredientes que en este caso trajeron la influencia, en este caso musulmana y no sé si los judíos también cocinarían también evidentemente en esos 8 siglos con estos mismos ingredientes. A día de hoy son muy conocidas en Andalucía y en toda España, pues las yemas de San Leandro de los conventos de Sevilla, los alfajores de Medina Sidonia, el tocino de cielo de Jerez, los mantecados y los polvorones de Estepa, que es mi apellido, yo me llamo Jorge Estepa, porque mi familia es de Puente Genil, un pueblo muy cercano, roscos de vino de Antequera, en Málaga, los pestiños, las torrijas, que están en toda Andalucía. Todos conocemos este tipo de postres y a día de hoy tenemos la suerte de que las autoridades los gestores de lo público, una cosa que hacen bien, otras no tanto, otras sí, como una de las cosas que hacen buenas es poner esto en valor. Pues, por ejemplo, allí en casi todos los pueblos y ciudades andaluzas, cuando llega la Navidad, la Semana Santa, se hacen promociones de dulces de convento y es muy característico porque a día de hoy, 2026, yo que vivo en el centro, cuando voy al Corte Inglés del centro, que tengo 15 minutos andando, paso por delante de 2 o 3 conventos y las monjas siguen allí haciendo, ¿sabes? Ahí tienen una ventanita y tú llamas y te venden tus dulcecitos. Claro. Es muy... Bueno... Yo entiendo que el que venga... A mí me estalla un poco la cabeza todavía, porque evidentemente estoy en la rueda de hámster que estamos todos, que nos lleva esta vorágine, y que en el 2026 se sigan haciendo monjas de clausura los postrecitos y los vendan, mola. Bueno... Algo tienen que hacer con los huevos que le lleva a las novias para que no llueva el día de su boda.
A ver de dónde salen las yemas de San Leandro. ¿Había escuchado eso? Lo de llevarle huevos a las monjas para que no te lluevan la boda. Y dice, algo habrá que hacer con los huevos que le llevan. ¡Qué arte! Bueno, recapitulando. Cuenquecito, mermelada de naranja amarga, la poleá, que habéis visto que es súper fácil de hacer y que seguro que la vais a hacer en casa. Se toma en calentito y le vamos a poner unos trocitos de torta de aceite para darle un toque crujientito. Se me está haciendo la boca agua y mira que no soy yo, soy más de chorizo que de canela. Pero huele a gloria bendita. Dámelo un poco. Bueno, ahora vais a probar esta y la siguiente elaboración que os vamos a servir son unas torrijas de vino. Lo de las torrijas os suena, ¿sí? ¿De dónde sois por ahí? De Logroño. ¿Y hacéis torrijas allí? ¿Sí? Pues contadme cómo hacéis las torrijas. Espérate que me echa la bronca, Jonathan. ¿Cómo hacéis las torrijas por allí? Cogemos la barra de pan del día anterior para que esté asentada. Rodajita. La leche se infusiona con canela y con cítrico y naranja, efectivamente. Y luego se deja templar la leche. Ajá. Y se ponen las rodajas de pan en una bandeja, se le va echando por encima y cuando está blandito se unta en harina y huevo. Ajá. Y se empanan. Pues, y luego ya cuando se sacan de la sartén, se ponen en un papel para que absorba el aceite y después se le echa azúcar y con canela. Y se le echa azuquita y canela, exactamente. Estas son las torrijas clásicas que conocemos todos y es la base. Y además lo estamos hablando, infusionar leche con cítricos, con canela, ya hemos hablado de la influencia que tenemos. Y es el común denominador a las torrijas. También los franceses, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman los franceses a la torrija que hacen ellos? La French toast. Eso se llama. No, eso no se llama los franceses, lo llaman los americanos. Eso lo llaman los americanos. Bueno, pero que también todos comemos ya a día de hoy en los gastrobares y los restaurantes las torrijas de brioche que tanto nos gustan con el helado de mascarpone o de leche merengada al lado, que se hace con un pan brioche que es más jugoso y se le pone la leche con el azúcar, el limón, la naranja infusionado y después o se fríen o se marcan con mantequilla. Esta casi que la conocemos todos. La torrija clásica que se toma en Sevilla en época de Semana Santa son torrijas de vino, ¿vale? Son torrijas de vino. Y son un poco diferentes, En este caso no las hacemos con esa infusión de leche, sino que las empapamos en vino, ¿vale? Voy a dejar un momentito que vayáis probando y así no os interrumpo. Y así Elena, que tiene más experiencia que yo haciendo torrijas, os va a explicar brevemente cómo nos han elaborado nuestros amigos de Panadería La Esencia, que es una panadería artesanal que hay en Sevilla, nosotros siempre abogamos por la colaboración y la amistad entre empresas que intentamos remar en una misma dirección. No consideramos que seamos competencia unos de otros, sino que todos sumamos. Y en el caso de Panadería de Esencia, ellos suman y suman a base de la calidad y del respeto por el producto. Y además son buenos amigos y han colaborado con nosotros en este Fitur 2026, aportando estas torrijas de vino que además se conservan muy bien durante toda la semana porque se guardan en ese almíbar con miel y vino, que es un conservante casi que natural. Lo que vemos por aquí. ¿El qué? Y le explicamos cómo se hacen. Ha explicado muy bien la señora cómo se hacen unas torrijas clásicas. ¿Cómo está esa polea? ¿Bien? ¿Rico? ¿La habéis comido algo parecido en vuestra tierra? ¿No? ¿Os ha molado? ¿Sí? Muy bien, me alegro. Un postre dulce, un postre caliente, que es algo que... Y lo bien que asienta en invierno, un postre así. Claro, te comes las migas y después te comes eso y después nos vamos a comer unos buñuelos con chocolate, ¿sabes? Falta el Johnny Walker con Coca-Cola. Sí, también, ¿verdad? En León el Johnny Walker con Coca-Cola sí se toma, las torrillas no lo sé. Bueno, Elena, ¿cómo se hacen estas torrijas de vino? Bueno, como bien ha dicho la señora de Logroño, es muy parecido. La torrija de vino tradicional es muy elaborada, por eso también hemos elegido traerla así.
lleva mucho tiempo hacerla, porque hay que pasar el pan de torrija, que tiene que ser un pan denso, que aguante bien el remojón que le vamos a pegar, y luego la fritura se pasa por vino blanco o vino dulce, eso ya es elección, incluso hay gente que los mezcla, misma cantidad de vino que de agua, los vamos a pasar por ahí, los vamos a dejar escurrir en papel secante, y luego lo vamos a pasar por huevo, lo vamos a freír, lo tenemos que volver a dejar en papel secante, y luego lo vamos a meter en un baño de miel y un almíbar, que es miel y agua, a partes iguales también, y lo volvemos a pasar. Todo esto tiene que estar templándose cada vez para que no se nos deshaga todo el pan, ¿no? Entonces es muy laborioso. Una torrija en varios pasos. ¿Hemos entendido? En vez de meterla con la leche y tal, lo infusionamos, la empapamos en vino. Además, nuestros amigos de la esencia, en ese último paso en el que han hecho el almíbar con la miel y el agua a partes iguales, al levantarlo, le han puesto cáscara de naranja y tienen un toquecito a naranja que también vais a encontrar, ¿vale? Y vamos a acompañar esta torrija tradicional de vino con una espuma de licor de arroz con leche. Cuña publicitaria, Tokaway es una de nuestras líneas de negocio. Somos Catering Provoca, catering para bodas, congresos, eventos de empresa, y también somos Tokaway. Tokaway es nuestra marca como industria alimentaria. Vendemos y elaboramos para bares, restaurantes, hoteles, y también tenemos una tienda online para servicios particulares en vuestras casas en toda la península. Y vendemos productos cárnicos como el cochinito al whisky, la cochinita pibil, pulled pork o el pollo a la mantequilla hindú, que los hacemos nosotros, son productos pasteurizados que aguantan un año en la nevera sin ningún tipo de conservante. No voy a abrir el melón de la conservación industrial, pero sí voy a abrir el melón del producto. Yo monté la empresa en 2013. Ellas no estaban todavía, yo ya no me acuerdo, pero por suerte la empresa se ha ido enriqueciendo con el tiempo. Pero este producto está desde que monté la empresa en 2013 y es el licor de arroz con leche. A día de hoy nos obligan a que le llamen crema para que no tengamos que pagar los impuestos del arco. No, porque no es un destilado, no es un orujo, es un postre al que le añadimos un poco de alcohol. Nosotros hacemos un arroz con leche tradicional, volvemos a lo mismo, la leche, el azúcar, la canela, el puntito de sal, el azúcar, el naranja, el limón, lo ponemos a hervir con el arroz. Lo que pasa es que le echamos menos proporción de arroz que el arroz con leche habitual, lo filtramos y una vez que tenemos el líquido frío le añadimos ron y embotellamos. Entonces, un postre que se bebe en chupito fresquito. Y para darle un toque así un poquito diferente y que digáis ese pequeño efecto wow, lo hemos metido en un sifón y estamos haciendo una espuma de licor de arroz con leche que nos va a acompañar perfectamente a esta torrija. No preocuparos los que no bebáis alcohol, que esto tiene 10 grados, lo hemos rebajado un poquito con un poco de nata y entonces le vais a notar, pero no en absoluto, es algo potente. ¿Por qué le hemos metido un poco de nata? Esto lo hacemos con leche, que ya tiene su proporción de grasa, la leche entera, pero para hacer una emulsión, que es lo que estamos haciendo en ese sifón, necesitamos un alto contenido graso, ¿vale? ¿Sabemos lo que es una emulsión? Una emulsión es una estructura que se monta entre un líquido y un lípido, una grasa. Las emulsiones pueden ser más o menos estables en función de los ingredientes que lleven. Hacemos una mayonesa con huevo porque estamos aportando la proteína de la albúmina y ganar una estabilidad en esa emulsión. Pero aceite, vinagre y sal y una varilla, cuando hacemos una vinagreta, que la metemos en un biberón y hacemos así, de repente coge una tonalidad más amarillenta y más cremosa y a los 2 minutos se vuelve a desligar, pero durante unos momentos ha estado emulsionado. Como no hay una proteína que estabilice esa emulsión, se desintegra. Pero el contenido graso es muy importante. Aquí lo que hemos hecho es llenar esto con esto y le hemos metido tokaway.com, servicio a domicilio en toda la península. Se está colando audio de otro sitio, ¿eh? Lo que le hemos metido es una carga de CO2. Todos hemos tomado vermú con un sifón, ¿no? O no. Pero eso que el agua con gas, pues agua a la que le metes gas. Pues aquí hemos cogido y lo hemos metido gas. Tenemos un recipiente estanco, hermético, y lo que les hace es meter una carga. Como le metes esa carga, se produce la emulsión, se estabiliza, como tiene mucha grasa, la echamos y ahora lo que tenemos es la nata montada, que es
La magia de la nota montada. Pues lo hemos hecho de esta manera. Y mientras os he contado esto, pues ya hemos ganado tiempo para que os comáis la torrija y el toque que tengo de no aguantar el silencio, pues me lo... Almería es la cla del público. A mí me desvirtuáis, ¿eh? No, es que me sacáis de mi rueda de haste y no... Bueno, y ahora el momento tan ansiado, los buñuelos con chocolate, que yo sé que estabais esperando. Y lo vamos a hacer también en directo, al momento, como quien dice. Vamos, el típico truco de Arguiñano de lo hice hace 2 horas y te lo pongo aquí, pero vais a ver que es súper fácil. Voy a volver a contar la anécdota de la abuela de mi mujer. Sí. Pues se me acaban los recursos. Yo es que sufro a veces porque digo, hostia, como venga la misma persona 2 veces, como estos señores, digo, este tío al final de la semana dice, yo, es que el repertorio es básico, es que tengo que llenar 3 horas al día de discurso, ¿eh? Bueno, ¿estáis probando por ahí la torrejita? A ver el clan sevillano. Almerienses. No, son sevillanos, claro. Sí, van de Itálica, ¿no? Sí, me he equivocado. Hombre. Confundido con antes. ¿De dónde soy? ¿De Valencina? Santiponce. ¿De Santiponce? Macareno. Yo vivo en la calle El Ladrillá. Y la empresa la tenemos en Salteras, también en el Aljarafe sevillano. Nosotros tenemos allí la nave industrial, al lado, de Itálica. Bueno, Itálica, por favor, ya si os podría subir aquí y me llenáis de historia romana todo lo que queda de ponencia. Fíjate si hay que rascar ahí. Si es que Andalucía es cultura 100%. ¿Cómo está esa torrija por ahí? Habíamos dicho que erais de Valladolid. De Logroño, por favor. Muy bien. Bonita tierra. Bueno, última receta de la tarde, los buñuelos. Y Elena os va a hacer el stage rápidamente, la explicación de cómo hacer una masa sin tener que llenar toda la encimera de harina. Venga, procede, Elena, bueno, con un cuenco. Carmen está adelantando ya los buñuelos, que eso tarda un poquito la fritura. Tenemos la masa ahí que se ve perfectamente, si Jonathan nos lo encaja ahí. Jonathan. Las pompas que tiene ya de la fermentación, ¿no? Esto está hecho desde ayer. De todas maneras, se puede hacer 1 horita antes, si es invierno 2 horitas antes, que en primavera la levadura, igual que nosotros, se pone más contento y fermenta antes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En un bol. Sé que nos han enseñado a todos el truco del volcán, le hacemos un huequito, no sé qué, le tiramos el agua y se riega toda la cocina. A mí me gusta todo dentro de un bol, que es más sencillo y no nos frustramos y tenemos ganas de hacer buñuelos otro día. Entonces le vamos a echar una harina de fuerza que tenga capacidad de crear gluten. Eso lo podemos ver, ya te pone harina de fuerza. Y si no, nos vamos a al valor nutricional y te va a venir la cantidad de proteína. A partir de 11, 12 ya es harina de fuerza. Si no, no lo pone en el paquete, pero normalmente lo suele poner. Le vamos a poner levadura de panadero. Hay que tener cuidado con eso, porque aquí en España a la levadura royal también se le llama levadura y no es levadura, es polvo de hornear, ¿no? Entonces, con eso no nos sirve para hacer pan. Levadura de panadero. No os voy a marear con los formatos. Lo venden en todos lados ya, ¿vale? Y la sal. Y luego el agua directamente, toda la vez, no hay miramiento. Una cuchara, tecnología punta. Se menea hasta que ya no nos va a permitir mezclarlo más con la cuchara. Es una masa bastante líquida, que también nos va a ayudar el hecho de hacerlo dentro del cuenco para que no se nos riegue todo, ¿no? Cuando ya no la podamos mezclar más con la cuchara, le vamos a meter la mano. Esto lo ideal sería dejarlo ahora 10 minutitos para que se hidrate el almidón. Lo vamos a hacer del tirón para que lo veáis. Nos mojamos siempre, cuando vamos a hacer una masa, usamos una mano y la otra la dejamos libre, para lo que sea, para mirar el WhatsApp, lo que nos haga falta, pero para lo que pueda ser, ¿no? Nos mojamos la mano para que no se nos pegue y simplemente hay que meter la mano hasta la mitad del bol y plegamos encima. Giramos el bol un cuartito y volvemos a hacer lo mismo. Esto lo vamos a ir haciendo y cuando lo vamos a hacer más o menos unas 20, 25, 30 veces, no lo va a soportar la harina, no se va a partir el gluten después. ¿Qué estamos haciendo aquí? Es un amasado muy sencillo. Lo que estamos haciendo es conseguir que las proteínas se enlacen y creen esa red que es el gluten.
que es lo que es como si fuera un chicle, es un enrejado, que lo que nos va a permitir es que cuando la levadura, que es un ser vivo, coma del almidón de la harina, coma ese azúcar y suelte gases, no se escapen, que es lo que es típico de los panes nuestros de aquí de la península, ¿no? Es un proceso natural y que tenemos todos asociados, y los panaderos, la mayoría lo harán sin saber el cómo y el por qué. Y Elena lo cuenta con tal naturalidad porque está acostumbrada a hacerlo y lo tiene interiorizado. Pero a mí me gusta volver a hacer hincapié. Es que estamos cogiendo agua, harina y levadura, que ayer dije yo que eran unas bacterias, pero son unos hongos, pero son unicelulares. Ahí están, bichitos, como decíamos ayer. Y, Carmen, ¿puedes enseñar el que tenemos aquí? Sí, ya lo había visto. Ay, perdón. ¿Esto está encendido? Estoy poniendo a juego hoy, estoy poniendo al límite hoy a Jonathan. Un aplauso para Jonathan, que es maravilloso toda la semana aquí aguantándonos. Bueno, ¿veis que tiene pompitas? ¿Veis que está vivo? Es que esto que decimos masa madre, la masa de panadería, el tal o el cual, es que lo que ha hecho Elena, y lo que estaba diciendo, la harina tiene una proporción de proteína superior a 11 gramos. Estas proteínas lo que hacen es que cuando hidratamos esa harina con el agua, conseguimos que se cree una estructura natural, y esa estructura natural, que es como chiclosa, lo que hace es que cuando las bacterias, cuando la levadura empieza a comer harina, o sea, la levadura necesita agua y sustrato, o sea, el agua y la harina, y cuando están combinadas empiezan a comer, y lo que están haciendo es que al comer están teniendo una serie de residuos, llamémosle, pero también nos pasa a los humanos, como quien dice, y esos gases empiezan a expandirse, pero como hemos creado una película con el gluten, una estructura, no se liberan. Y entonces la masa empieza a crecer. Es que me parece total y absolutamente maravilloso. Y eso lo sabe hacer en la India, en Nápoles, en Cantabria, en todos lados se hacen masas. Y en cada sitio se hace de una manera. O la misma masa la podemos hacer de muchas maneras. Lo que iba a contar de la abuela de mi mujer, que son del Coroní, allí entre Sevilla y Ronda, cuando terminamos de comer en Navidad las comidas copiosas, dicen, vamos a hacer buñuelos. Lo que hacen es que por la mañana, cuando van a comprar la barra de pan, le piden al panadero o a la panadera una bolsa de masa. Una bolsa con la masa que hacen el pan. Esa bolsa se la llevan, la ponen en la encimera de su casa, pasa la magia que acaba de pasar y después de comer sacan y se ponen a freír y hacen exactamente esto. Pero es que esa misma masa, seguramente con una proporción un poquito diferente, pero muy poquito de agua y harina, nos sirve para hacer molletes. Y en otra proporción la conseguimos hacer el herbollo, la telera, una hogaza. La podemos meter en el horno y tenemos un pan crujiente más o menos alveolado en función del tiempo que hayamos tenido fermentando esa masa. Porque precisamente cuando va evolucionando y cuando va creciendo, cuando después freímos como estamos haciendo, cuando metemos en el horno, se crea esa costra superficial y dentro se crean esas burbujas de aire. La masa napolitana de las pizzas, todo viene de lo mismo, ¿vale? Pues en este caso, al freírlo, creamos una costra exterior, que además vais a ver que está muy crujientita y por dentro está muy alveolado, casi son buñuelitos de aire. Y los vamos a pasar por un poquito de azúcar y de canela y lo vamos a meter con chocolate. Ya está. Pero te digo, ¿estás de resaca? Digo, porque es perfecto para la resaca. Pero si no es perfecto para la resaca, ya ahora, después de esta merienda, a lo mejor si os tomáis un cubatito esta tarde y os sienta bien. Yo es que no bebo copas. Después de aquí donde estoy esta noche, pues mira, esta noche la dinámica que nos quedamos en San Sebastián en unos apartamentos. Y la dinámica que estamos llevando, ya que veis que yo me muevo menos que un gato escayola, que estoy aquí hablando y no muevo las manos, están aquí menos más Elena y Carmen haciendo la cobertura y dándos de comer, por la noche me toca a mí cocinar en la habitación. Es que él es cocinero y se le va a olvidar. Es que me dice el chaval aquel que se llama Gonzalo, que lleva trabajando con nosotros el primer día, y me dice, ¿y tú cocinas?
Y digo, hostia, lo que hemos llegado. Claro, llevo ya 13 años con la empresa, a día de hoy gestiono, no cocino. Y digo, no cocino en el hotel. Hasta ahí llego, ¿sabes? Pero sí, yo soy cocinero de formación y de profesión, aunque sí es verdad que a día de hoy mis quehaceres en la empresa pues son totalmente diferentes. A día de hoy soy más vendedor y gestor. Pero comer se me sigue dando bien. La fusión del núcleo. Tenemos que ir yéndonos, que va a estallar todo, ¿no? ¿Escucha? ¿Estáis deseando probar los buñuelitos? Sí, ¿vais a hacer la polea en casa? ¿Alguien se atreverá? Sí, hombre. La Thermomix hace la polea perfectamente. Si al final es que esté dando vuelta, pues... Seguro que en el recetario de 1800 recetas de la Thermomix aparece la polea. Sí, ¿verdad? Claro, él se lo ha estudiado. Se ha estudiado el Vademecum y el libro de la Thermomix. Los dos, se lo sabe de memoria. Venga, dime, el algesal. ¿Qué es lo que hace el algesal? Le he dicho a los chavales que frieguen. Tiene el equipo fregando. Estupendo. Bueno, lo he dicho en anteriores. Este año es que me he propuesto algo que para mí y creo que para las personas que me rodean es más o menos básico, y sobre todo en este punto de encuentro internacional y sobre todo en los tiempos que corren. Y creo que hay que ponerse entre comillas un poco serio. Un poco serio no hay que ponerse serio. Estamos aquí para echar un buen rato. Pero sí hay que tener conciencia de que la gastronomía es cultura, la cultura es base, es troncal. Los que ahora dicen que invertir en cultura y en arte es despilfarrar el dinero, a mi juicio se equivocan. La cultura es inclusión, la cultura es lo que somos hoy y depende de nosotros que la cultura sea lo que será el futuro. Y todo lo que hacemos a día de hoy, desde comernos un buñuelo hasta hacer unas gachas o una polea, hasta comernos la pringá apartada del cardo del puchero, todo eso tiene un porqué, todo eso tiene una base, y una base cultural, y la cultura se forja a través de la comunicación y la interacción entre diferentes personas de diferentes sitios. Es decir, tenemos que tener la capacidad de ser inclusivos, tenemos que tener la capacidad de atraer y de dar la bienvenida a todas las personas que vengan de fuera, evidentemente con ganas de aportar y con ganas de hacer el bien. Pero es necesario totalmente, y antes lo ha sido con las rutas de la seda, con las rutas de las especias, con las rutas migratorias, desde los andaluces que nos íbamos a Cataluña hasta los que se fueron en las carabelas a invadir otro continente. Siempre han habido interacciones y tenemos que tener la capacidad y la conciencia de que somos lo que somos gracias a la interacción entre culturas, y que tenemos que respetarnos entre todos, y que tenemos que asumir que dentro de 300 años lo que ahora nos parece que es algo, como Halloween, lo que ahora nos parece que es Halloween, para mi hija Halloween es cultura española 100%. Y ahora mismo nos estalla la cabeza, pero dentro de 300 años será cultura española 100%. Entonces, tenemos que respetar de dónde venimos, respetar lo que somos y respetarnos entre las personas siempre que vengamos a hacer el bien, y aprender unos de los otros, porque es la única manera de que este mundo no estalle. Entonces, entre los mensajes de odio, creo que hay que tener mensajes de bienvenida. Y con eso vamos a terminar, y con estos buñuelos esta tarde.